Mi nombre es Seila, y tenía 30 años cuando conocí a Tom. Ambos trabajábamos para Global Tech, una gran empresa internacional. Yo era traductora y Tom trabajaba en el departamento de TI, siempre listo con una broma o una mano amiga cuando mi computadora decidía fallar. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros descansos para el café se convirtieran en cenas, y pronto, éramos inseparables. Un año después, Tom se arrodilló en medio de nuestro parque favorito. La boda fue un torbellino de encajes blancos y brindis con champán. Los padres de Tom, Margaret y Robert, parecían lo suficientemente agradables. Margaret me abrazó fuertemente y susurró, «Bienvenida a la familia, querida». Si tan solo hubiera sabido entonces lo que realmente significaba esa bienvenida. Después de la luna de miel, nos mudamos al apartamento de Tom. Era espacioso y moderno, con una vista impresionante del horizonte de la ciudad. «Esto es perfecto», dije, dando vueltas en la sala. Tom sonrió. «Espera a ver la cocina». Mamá insistió en conseguir todos los electrodomésticos de última generación. Debería haber prestado más atención a esas palabras. Debería haber hecho más preguntas. Pero estaba demasiado emocionada por comenzar nuestra vida juntos. Las primeras semanas fueron una dicha. Tom y yo caímos en un ritmo fácil, compartiendo tareas y disfrutando de noches tranquilas juntos. Luego, un sábado por la mañana, sucedió. Estaba en la cocina intentando hacer panqueques cuando escuché que la puerta principal se abría. Pensando que Tom había regresado de su carrera matutina, grité, «Espero que tengas hambre, amor». Pero no fue Tom quien entró en la cocina, sino Margaret. «Oh, hola, querida», dijo, sus ojos escaneando el desorden que había hecho. «Pensé en pasarme para ver cómo se estaban instalando ustedes dos». Me quedé allí, espátula en mano, completamente atónita. «Margaret, ¿cómo?» Ella me mostró una llave. «Tengo una de repuesto, por supuesto». ¿Cómo iba a revisar a mi Tommy si no? Margaret pasó junto a mí, abriendo armarios y mirando dentro del refrigerador. La observé con incredulidad mientras sacaba productos de limpieza y comenzaba a limpiar los mostradores que ya estaban impecables. «Pero estamos casados ahora». «No necesitas tonterías», me interrumpió. «Tommy sigue siendo mi niño, y tengo tanto tiempo libre en estos días. Estoy feliz de ayudar». Durante la siguiente hora, soporté un comentario tras otro sobre mis habilidades domésticas o la falta de ellas, según Margaret. Para cuando Tom regresó, estaba lista para gritar. «Mamá», dijo Tom, con sorpresa evidente en su voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» Margaret le sonrió. «Solo ayudando a Seila a poner las cosas en orden, querido. ¿Sabes lo abrumador que puede ser para una nueva esposa?» Me mordí la lengua tan fuerte que probé sangre. Tom me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada para contradecir a su madre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas inesperadas y consejos no solicitados. Margaret parecía materializarse en nuestro apartamento en los momentos más inconvenientes, siempre armada con una crítica y una historia sobre su propia destreza doméstica. Una tarde, mientras doblaba la ropa, irrumpió sin previo aviso. «Oh, Seila», suspiró, mirando mis pilas de ropa ordenadas, «esa no es la forma de doblar camisetas». «Aquí, déjame mostrarte». Apreté los dientes. «Margaret, agradezco tu ayuda, pero, tonterías», interrumpió, ya volviendo a doblar una pila de camisas de Tom. «Llevo haciendo esto durante años». ¿Te he contado alguna vez sobre mi propia suegra? Ella sí que era un caso. Y así comenzó otra sesión del pasatiempo favorito de Margaret, contarme historias de su propio sufrimiento a manos de su suegra. «Solía venir sin avisar», dijo Margaret, ajena a la ironía. «Siempre criticando mi cocina, mi limpieza. Nada era lo suficientemente bueno para ella». Me contuve para no señalar las similitudes. En lugar de eso, forcé una sonrisa. «Debe haber sido difícil». «Oh, lo fue»,
asintió Margaret con sabiduría. Pero lo soporté, y mira lo bien que resultó Tommy. Deberías estar agradecida de que no soy nada como ella. Agradecida, claro, porque tener mi privacidad invadida y mis habilidades cuestionadas constantemente era una bendición. A medida que pasaban los días, mi paciencia se iba agotando. Las visitas de Margaret se volvieron más frecuentes, sus críticas más directas. Pasaba el dedo por la parte superior del refrigerador, chasqueando la lengua al ver polvo imaginario. Reorganizaba la despensa, diciendo que sabía mejor cómo le gustaban las cosas a Tommy. Tom, por su parte, parecía ajeno a la atención. Mamá solo intenta ayudar, decía cada vez que le mencionaba el tema. Tiene buenas intenciones. Pero, intenciones buenas o no, yo estaba al borde del colapso. La intrusión constante, las críticas sin fin, los insultos velados, todo comenzaba a ser demasiado. Todo llegó a un punto crítico una tarde de domingo. Estaba en medio de la preparación de la cena cuando Margaret entró caminando, llave en mano. Seila, querida, llamó, con una voz empalagosa, pensé en pasarme para darte algunos consejos sobre cómo planificar adecuadamente las comidas. Tommy siempre ha sido muy particular con los asados de los domingos. Estaba allí, con una cuchara de madera en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Esta era mi casa, mi cocina, mi matrimonio, y ya había tenido suficiente. Respiré hondo y me volví para enfrentarla. Margaret, dije, con la voz sorprendentemente firme, tenemos que hablar. Sus cejas se alzaron, sorprendida. ¿De qué, querida? De límites, respondí. De privacidad. Aprecio tu intención de ayudar, pero venir sin avisar, criticar todo lo que hago, no está ayudando. Me hace sentir incómoda en mi propia casa. Se fue sin decir una palabra más, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Cuando el sonido resonó en el apartamento, me apoyé en el mostrador, agotada pero extrañamente emocionada. Esa noche, mientras Tom y yo nos sentábamos a cenar, supe que tenía que abordar el tema. Tom, comencé, empujando la comida en mi plato, tenemos que hablar sobre tu madre. Suspiró, dejando el tenedor. ¿Qué ha hecho ahora? Respiré hondo y le conté los eventos del día, junto con todos los otros incidentes que habían ido acumulándose. Mientras hablaba, pude ver el conflicto en los ojos de Tom, dividido entre su amor por su madre y su compromiso conmigo. Seila, sé que mamá puede ser intensa, dijo con cuidado, pero tiene buenas intenciones. Solo intenta ayudar. Negué con la cabeza. Tom, lo entiendo, pero esto no es ayuda. Es control. Viene a nuestra casa sin ser invitada, critica todo lo que hago y me hace sentir como una intrusa en mi propia vida. Tiene que parar. Tom se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. ¿Qué quieres que haga? Necesito que establezcas límites con ella, dije firmemente. Quítale la llave, pídele que llame antes de venir, y lo más importante, necesito que me defiendas cuando ella se sobrepase. Hubo una larga pausa mientras Tom procesaba mis palabras. Finalmente, asintió. Tienes razón. Hablaré con ella. Fiel a su palabra, Tom habló con Margaret al día siguiente. No estuve presente para esa conversación, pero por lo que Tom me dijo, no salió bien. Margaret estaba herida y ofendida, alegando que la estábamos apartando de nuestras vidas. Pero al final, accedió a regañadientes a nuestras condiciones. Durante un tiempo, las cosas parecían mejorar. Las visitas de Margaret se volvieron menos frecuentes y siempre eran precedidas por una llamada telefónica. Pero la paz no duró mucho. Comenzó con pequeñas cosas, de repente, ya no era invitada a las cenas dominicales ni a las celebraciones familiares. Cuando le preguntaba a Tom al respecto, se encogía de hombros incómodamente. Mamá dice que esta vez es solo para la familia inmediata, decía, sin mirarme a los ojos. La gota que colmó el vaso fue en el cumpleaños de Robert, el padre de Tom.
Tom y yo habíamos planeado ir juntos para desearle lo mejor, pero en el último minuto, Tom fue llamado por un asunto urgente de trabajo. Igual deberías ir, insistió Tom. A papá le gustaría verte. Con cierta duda, acepté. Toqué el timbre, regalo en mano, y esperé. Cuando Margaret abrió la puerta, sus ojos se entrecerraron. Seila, dijo, con una voz empapada de falsa dulzura, ¡qué sorpresa! No te esperábamos. Esta es una reunión familiar y, seamos honestos, querida, tú no eres realmente familia, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí, atónita, mientras ella continuaba, has dejado muy claro que no me quieres en tu vida, dijo. Así que creo que lo mejor será que te vayas ahora. No queremos invitados no deseados arruinando el día especial de Robert. Como si fuera una señal, Robert apareció detrás de ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotras. El comportamiento de Margaret cambió instantáneamente. Oh, Robert, dijo, con la voz temblorosa teatralmente, Seila estaba a punto de irse. ¿No es terrible cómo me ha apartado de la vida de Tommy? Me ha quitado las llaves, me ha prohibido visitar a mi propio hijo. Sentí mi cara arder de rabia y humillación. Eso no es verdad, protesté. Solo pedí algunos límites. Suficiente, dijo Robert con firmeza, sorprendiéndonos a ambas. Se volvió hacia Margaret, con una expresión severa. Ya basta, Margaret. Seila es familia, y es bienvenida aquí. Luego me miró a mí, con los ojos suavizados. Por favor, entra, Seila. Nos encantaría que te unas a nosotros. Choqueada y agradecida, di un paso al interior. Margaret, claramente furiosa, se dirigió a la cocina a toda prisa. Mientras seguía a Robert hacia la sala de estar, podía sentir los ojos de los demás invitados sobre mí, curiosos por la escena que... Los siguientes años fueron una batalla constante con Margaret. A pesar de nuestros esfuerzos por establecer límites, ella siempre encontraba formas de insertarse en nuestras vidas. Entonces, ocurrió una tragedia. Robert cayó enfermo y su condición se deterioró rápidamente. Cuando falleció, fue como si el mundo hubiera cambiado por completo. El funeral fue una ceremonia sombría, con Margaret llevando a cabo los rituales de manera estoica, apenas reconociendo mi presencia. Después del servicio, el abogado de Robert, el señor Thompson, un hombre amable que había sido su amigo cercano, se acercó a nosotros. Señora Walker, si usted y su hijo pueden acompañarme en privado, el señor Walker dejó algunas instrucciones específicas sobre su testamento. Cuando salieron de la reunión, el ambiente había cambiado drásticamente. Margaret se veía pálida y atónita, mientras que Tom parecía confundido y en conflicto. Mientras conducíamos de regreso a casa, Tom finalmente rompió el silencio. Papá me dejó todo, dijo en voz baja. La casa, los ahorros, todo. Incluso la casa de mamá. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Pero por qué? Tom sacudió la cabeza. No lo sé. El abogado no lo explicó. En ese momento, recordé la reacción de Margaret, su cara era una mezcla de incredulidad y enojo. Podría haber jurado que la escuché murmurar entre dientes, ese tonto, antes de recomponerse. Al día siguiente, Margaret llamó a Tom, con la voz temblorosa. Tommy, no me vas a echar, ¿verdad? Esta casa, es todo lo que me queda de tu padre. La respuesta de Tom fue inmediata. Por supuesto que no, mamá. La casa es tuya para vivir en ella, y te pondré una asignación mensual. No me opuse. Era la herencia de Tom, su dinero, su decisión. Y a pesar de nuestras diferencias, no podía imaginar dejar a Margaret sin hogar después de haber perdido a su esposo. Sin embargo, nuestro acto de bondad hizo poco para suavizar la actitud de Margaret hacia mí. Dejó de venir a nuestra casa, pero su influencia aún se sentía. Llamaba a Tom constantemente, siempre con alguna emergencia o excusa por la cual necesitaba que él fuera.
Tommy, el fregadero está goteando. Creo que escuché un ruido extraño en el ático. No me siento bien, ¿podrías quedarte a pasar la noche por si acaso? Tom, siempre el hijo devoto, corría a su ayuda, y a menudo se quedaba a dormir. Eso me estaba volviendo loca. A medida que se acercaba el cumpleaños de Margaret, me preparé para otro episodio de exclusión. Durante los últimos 2 años, me habían dejado fuera deliberadamente de las reuniones familiares, relegada al papel de extraña en mi propio matrimonio. Así que, cuando Tom anunció que tenía que irse a un viaje de negocios de último minuto, me resigné a pasar una noche tranquila sola. Me sorprendió, entonces, cuando mi teléfono sonó el día antes del cumpleaños de Margaret. Aún más sorprendente fue el nombre que apareció en la pantalla. Seila, querida, la voz de Margaret resumaba dulzura a través del altavoz. Te llamo por mi celebración de cumpleaños mañana. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy cansada de toda esta hostilidad. Me gustaría que nos reconciliáramos. Me quedé allí, con el teléfono pegado al oído, completamente desconcertada. ¿Quieres que vaya a tu fiesta de cumpleaños? Por supuesto, querida. Sé que Tommy no podrá asistir, pero me encantaría verte allí. ¿Qué dices? Una parte de mí quería rechazar la invitación de inmediato. Después de años de desplantes e insultos apenas disimulados, ¿por qué debería creer en este repentino cambio de actitud? Pero la voz de Margaret sonaba tan sincera, tan genuinamente cálida, que me encontré dudando. Supongo que podría pasarme, me escuché decir. Maravilloso, exclamó Margaret. Será en el Country Club de Willow Creek. Te veo a las 7. A la noche siguiente, me encontré conduciendo hacia el club, con un regalo cuidadosamente elegido y un ramo de flores en el asiento del pasajero a mi lado. A medida que me acercaba a la entrada, una sensación de inquietud se asentó en mi estómago. Me detuve en la barrera de seguridad, donde un guardia salió de su cabina. Nombre, por favor. Sheila Walker, respondí, tratando de sonar confiada. El guardia revisó su lista, luego frunció el ceño. Lo siento, señora, pero no veo ese nombre aquí. Debe haber un error, dije, con las manos sudorosas. Margaret Walker me invitó personalmente. Soy su nuera. El guardia sacudió la cabeza. Lo siento, pero si su nombre no está en la lista, no puedo dejarla entrar. Es un evento privado. Nerviosa, salí del auto y saqué mi teléfono para llamar a Margaret. Después de unos cuantos tonos, contestó. Margaret, soy Seila. Estoy en la entrada, pero no me dejan pasar. Unos minutos después, vi a Margaret acercándose a la barrera, rodeada por un grupo de invitados elegantemente vestidos. Todos reían, con copas en la mano, claramente disfrutando de la fiesta, que ya estaba en pleno apogeo. Cuando Margaret se acercó a mi coche, esperaba que aclarara el malentendido con el guardia. En cambio, me lanzó una mirada fría que me heló hasta los huesos. Bueno, dijo, con una voz cargada de desprecio, si no es la pequeña cazafortunas en persona. ¿Realmente pensaste que dejaría que alguien como tú entrara a mi celebración de cumpleaños? Me quedé allí, atónita, mientras Margaret continuaba su arremetida. Elegí este lugar específicamente para mantener fuera a los elementos no deseados como tú. ¿Por qué estás aquí? No eres familia, no eres más que una mujer interesada que atrapó a mi hijo. Los invitados detrás de ella se reían, claramente disfrutando del espectáculo. Sentí como mi rostro ardía de humillación y rabia. Pero tú me invitaste, balbuceé. Dijiste que querías reconciliarte. La risa de Margaret era fría y cruel. Oh, pobre, ingenua. Solo quería ver lo desesperada que estabas por poner tus manos sobre el dinero de nuestra familia. Y mírate, apareciendo como un perro callejero mendigando sobras. Por un momento, me quedé cara a cara con Margaret, viendo la malicia brillar en sus ojos. Luego, con deliberada lentitud, dejé caer las flores y el regalo a sus pies.
Sin decir una palabra más, me metí en el coche y me alejé, dejando atrás las risas burlonas de Margaret y los sonidos de la fiesta. Conduje de regreso a casa en un estado de confusión, con la mente aturdida por las crueles palabras y acciones de Margaret. Apenas llegué a casa, me desplomé en el sofá y llamé a Tom, con las manos temblando mientras marcaba su número. Entre lágrimas y sollozos, le conté todo el humillante incidente. Tom escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para pedir más detalles. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Luego, la voz de Tom llegó, baja y enfadada. Voy a tomar el próximo vuelo y luego voy a tener una conversación muy seria con mi madre. Fiel a su palabra, Tom tomó el siguiente vuelo a casa. Cuando llegó, me sostuvo entre sus brazos, pidiéndome disculpas una y otra vez por el comportamiento de su madre. Luego, con una mirada decidida, tomó el teléfono y llamó a Margaret. Pude escuchar la voz de Margaret, aguda y defensiva, a través del altavoz, pero las respuestas de Tom fueron tranquilas y resueltas. No, mamá, esta vez te has pasado de la raya. No quiero escuchar tus excusas. Humillaste a mi esposa, la mujer que amo. No, ya terminé. Te cortaré el apoyo, no más asignación, no más ayuda. Estás sola. Durante una semana, disfrutamos de una paz que no habíamos conocido en años. No hubo llamadas frenéticas de Margaret, ni emergencias que requerían la atención inmediata de Tom. Sentíamos que, por primera vez, podíamos respirar. Pero, por supuesto, eso no podía durar. Una tarde, hubo un golpe en nuestra puerta. Cuando la abrí, encontré a Margaret de pie allí, con los ojos rojos e hinchados, su apariencia desaliñada. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gimió, entrando en la casa sin esperar invitación. Crié a ese chico. Dediqué toda mi vida a él, y ahora, por tu culpa, me ha dejado sin nada. Sin dinero, sin apoyo. Apenas puedo permitirme comer. Caminaba de un lado a otro en la sala de estar, su voz subiendo de tono histéricamente. Todo es tu culpa. Lo volviste contra mí. Eres la razón por la que Robert me desheredó. Has arruinado todo. Intenté interrumpir, defenderme, pero Margaret estaba fuera de sí. Continuó su arenga, con lágrimas corriendo por su rostro, hasta que finalmente se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Después de unos minutos, Margaret se recompuso y se fue sin decir una palabra más, dejándome de pie en medio de la sala, confundida y dividida. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, tomé una decisión. Necesitaba respuestas y sabía exactamente quién podría tenerlas. Al día siguiente, me encontré sentada frente al abogado de Robert, en su oficina. La habitación era cálida y acogedora, con estantes llenos de libros de derecho y diplomas enmarcados en las paredes. El señor Thompson me miró con ojos amables, con las manos entrelazadas sobre el escritorio entre nosotros. Señora Walker, comenzó, entiendo que tiene algunas preguntas sobre el testamento de su suegro. Asentí, tomando una respiración profunda. Sí, las tengo. Necesito entender por qué Robert le dejó todo a Tom y nada a Margaret. No tiene sentido. El señor Thompson se recostó en su silla, con una expresión conflictuada cruzando su rostro. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Señora Walker, he conocido a la familia durante mucho tiempo, y lo que estoy a punto de decirle, bueno, no es agradable. La verdad es que Margaret había sido infiel a Robert. Sentí que mi mandíbula caía. ¿Qué? Ella tenía un amante, continuó el señor Thompson, un hombre que falleció poco antes de la muerte de Robert. Este hombre le dejó a Margaret una cantidad considerable de propiedad. Me quedé allí, atónita, mientras el señor Thompson seguía hablando. Robert se enteró del asunto y de la herencia. Tuvieron una terrible discusión, y fue entonces cuando decidió cambiar su testamento, dejando todo a Tom. Mi mente estaba dando vueltas. Margaret, que siempre se había presentado como la esposa y madre devota, había estado viviendo una doble vida.
pero el señor Thompson no había terminado. Hay más, dijo, con voz sombría. Hace años, cuando Tom era solo un niño, la madre de Robert, la abuela de Tom, enfermó. Había ahorrado dinero durante años para poder pagar un lugar en un hogar privado para ancianos, donde esperaba pasar sus últimos días en comodidad. Lo escuché, con una sensación de temor creciendo en mi interior. Margaret convenció a Robert de vender la propiedad de su madre y enviarla a una instalación estatal en su lugar. Se quedaron con el dinero y rara vez visitaron a la pobre mujer. Ella murió poco después, sola y abandonada. Me sentí enferma. La Margaret que conocía era manipuladora y cruel, pero esto superaba todo lo que podría haber imaginado. Robert cargó con esa culpa durante años, dijo el señor Thompson suavemente. Creo que cambiar su testamento fue su forma de intentar corregir las cosas, para asegurarse de que Margaret no le hiciera a Tom lo que le hizo a su madre. Cuando salí de la oficina del señor Thompson, mi cabeza estaba dando vueltas. La mujer que me había acusado de ser una cazafortunas había sido la verdadera depredadora todo el tiempo, persiguiendo sus propios intereses a expensas del bienestar y la felicidad de su familia. Esa noche, cuando Tom llegó a casa del trabajo, lo senté y le conté todo lo que había aprendido del señor Thompson. Tom escuchó en silencio, con una mezcla de incredulidad, enojo y una tristeza profunda en su rostro. No puedo creerlo, dijo cuando terminé, con la voz apenas audible. Todos estos años, ella nos ha estado mintiendo y manipulando. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, hablando sobre las implicaciones de esas revelaciones. Tom estaba devastado, pero también resuelto. Esto termina ahora, dijo con firmeza. No tuvimos que esperar mucho para que Margaret hiciera su siguiente movimiento. Unos días después, se presentó en nuestra puerta, toda lágrimas y súplicas por ayuda. Tommy, comenzó, con la voz temblorosa, sé que estás enfadado, pero por favor, necesito tu ayuda. No me queda nada. El rostro de Tom era como una piedra cuando respondió. Eso no es cierto, ¿verdad, mamá? Sabemos sobre tu amante, sobre el apartamento y el dinero que te dejó. El rostro de Margaret palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Deja de fingir, dijo Tom, con voz fría. Sabemos todo, sobre tu aventura, sobre lo que le hiciste a la abuela, todo. La actitud de Margaret cambió instantáneamente. Desapareció la mujer lastimosa y suplicante. En su lugar, estaba alguien que reconocí muy bien, calculadora, furiosa y lista para atacar. ¿Cómo te atreves?, chilló. Después de todo lo que he hecho por ti. Ingrato, egoísta. Tom no se inmutó. ¿Ingrato? Tienes razón. Lo soy. A diferencia de ti, no te enviaré a un hogar estatal para morir sola. Margaret se encogió como si le hubieran dado una bofetada. Tom continuó, con la voz firme. Voy a vender la casa. Tienes que irte. Y usa el dinero y la propiedad que te dejó tu amante y deja de intentar engañar y usar a todos los que te rodean. Los gritos indignados de Margaret probablemente se escucharon en toda la cuadra, pero Tom permaneció impasible. Le dio un plazo para desalojar la casa y, fiel a su palabra, la vendió poco después. Más tarde supimos que Margaret se había mudado al apartamento que le dejó su amante, desalojando a los inquilinos actuales y teniendo que pagar una gran suma por romper el contrato de arrendamiento. Intentó llamar a Tom algunas veces después de eso, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones airadas, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar todo vínculo. A medida que el polvo se asentaba tras este tumultuoso periodo, Tom y yo comenzamos a mirar hacia el futuro, y lo que se perfilaba como un futuro maravilloso. Estaba embarazada. Decidimos vender nuestro apartamento y buscar una pequeña casa, un lugar donde pudiéramos criar a nuestro hijo en paz, lejos de las sombras del pasado. Fuimos cuidadosos de no dejar que ninguna noticia del embarazo o de nuestros planes de mudanza llegara a Margaret.
Lo último que queríamos era que encontrara una forma de volver a nuestras vidas, especialmente con un bebé en camino. Conduciendo hacia nuestro nuevo hogar y nuestra nueva vida, sentí una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaban, sabía que Tom y yo los enfrentaríamos juntos, más fuertes por haber sobrevivido a la tormenta.